Vamos a empezar con nuestro primer invitado, que es Pedro Mújica. Quisiera presentar brevemente a Pedro y sobre todo darle encarecidamente las gracias por participar en este evento y por acompañarnos esta tarde. Pedro Mújica es ingeniero en ciencias de la computación, CEO en Wecolab Network y una voz referente del tecnohumanismo en el ámbito hispano. Desde hace más de una década impulsa este movimiento a través del tecnohumanismo, promoviendo una mirada crítica y humanista sobre el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital en la sociedad. Hace ya 6 años creó el Manifiesto Tecnohumanista, consolidando una línea de pensamiento orientada a situar la tecnología al servicio de las personas. Esta visión queda también reflejada en su extraordinario libro, y lo digo porque lo he leído, Superhumanos, donde explora cómo los sistemas avanzados y las nuevas herramientas digitales pueden amplificar el talento humano dentro de un marco ético, sostenible y socialmente responsable. Buenas tardes, Pedro. Decía que es un verdadero placer estar aquí, que muchísimas gracias por la invitación y que muchas gracias a ti también por haberte leído el libro Superhumanos y por tan buena presentación. Pues nada, sin más dilación, Pedro, te reitero las gracias y voy a empezar con la entrevista, ¿vale? La ¿De primera acuerdo? pregunta sería, como autor del Manifiesto del Tecnohumanismo en español, nos gustaría que nos definieras este fenómeno y de qué manera crees tú que va a impactar en los próximos años, a nivel social y a nivel sociosanitario, digamos. Pues yo defino el tecnohumanismo en una frase que suelo usar y es que es la convicción de que la tecnología solo tiene sentido si está al servicio de la dignidad humana. Y esa dignidad no se delega, sino que hay que diseñarla, defenderla y sobre todo cultivarla. Ya lo formulé en 2020, en plena pandemia, porque las dos respuestas dominantes me resultaban insuficientes y también para el movimiento, ya que estaba muy en boga el transhumanismo que sueña con superar al ser humano y por otro lado el tecnoescepticismo que proponía resistir frente a la tecnología y volver atrás. Y yo propuse una tercera vía que era integrar la tecnología sin renunciar a lo humano. Ni estar en contra ni ir más allá. Yo creo que se trataba más de profundizar y en cuanto a la medicina, mi convicción es clara. La medicina es donde se va a jugar el sentido del tecnohumanismo en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque es la única profesión en la que creo que aún se mantiene un vínculo profundo, cotidiano y de confianza con millones de personas. La medicina toca cuerpos, escucha biografías, acompaña en el dolor y creo que la tecnología, si se consigue humanizar desde esta práctica, supondrá un gran logro para el ser humano. Pero sin embargo, si se deshumaniza, será una gran señal de que tenemos un problema mucho mayor. Y por eso creo que este encuentro es tan importante, porque vosotros, los médicos humanistas, sois los primeros llamados a pilotar esta integración. Y no desde el miedo, sino desde la rendición y sobre todo desde la lucidez. Muy bien, bueno, nos ha encantado tu respuesta, por lo menos hablo en primera persona. Creo que estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Y yo muchas veces digo que la inteligencia artificial es una herramienta, pero la inteligencia emocional es una necesidad absoluta. Eh, Llevas tiempo hablando del marco mal, mentiras, acción, locura, para describir cómo el ecosistema digital nos está deteriorando como especie. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando hablamos de esto en el contexto de salud? Deepfakes médicos, expertos falsos generados por inteligencia artificial, hipocondría algorítmica, de masas. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, el MAL fue un acrónimo que yo acuñé, como otros, como artificialidad indistinguible y demás. Si me has estado siguiendo, lo sabrás. Y vengo trabajando en él para describir sobre todo tres fenómenos que el ecosistema digital mal diseñado está produciendo sobre nuestra mente. Y son, como bien has dicho, las mentiras, la adicción y la locura a la que puede llevar. La adicción se la voy a dejar deliberadamente a Manuela Armayones, que la va a desarrollar a continuación con seguramente muchísima más autoridad clínica que yo. Y voy a centrarme en las otras dos, que creo que son especialmente relevantes para vuestra consulta. Empiezo por las mentiras.
vivimos un momento singular en la historia de la información, porque por primera vez generar contenido falso es más barato, más rápido y más eficaz que verificar el verdadero. Yo de broma siempre digo que la RAE va a acabar quitando la palabra verdad del diccionario. Y en salud eso es muy delicado. Tenemos deepfake de médicos respaldando productos que jamás recomendarían, como tú bien has dicho, pseudoexpertos con millones de seguidores, IA generativa produciendo consejos médicos que son difícilmente distinguibles de los reales. Y por tanto todo esto nos lleva a que el paciente hoy no tiene cómo distinguir lo verdadero de lo verosímil. Y eso en sí mismo es un problema de salud pública. Y por otra parte, la locura en mi marco, el mal, no es tal la enfermedad mental, sino algo más sutil. Creo que es la pérdida progresiva de discernimiento. El paciente que llega convencido de su diagnóstico porque ha consultado a ChatGPT o la ansiedad anticipatoria por buscar síntomas sin ponerse en manos profesionales o la hipocondria algorítmica que las redes están alimentando porque el miedo al final es lo que retiene la atención son los verdaderos problemas. Y para mí lo importante, y quiero subrayarlo bien, es que estos fenómenos no son culpa de los pacientes y no son frágiles, no son ignorantes. Siempre decimos que son las personas, pero ellos están operando en un entorno informativo que los desborda. Y la consulta médica se está convirtiendo casi por necesidad en uno de esos pocos espacios donde se les puede ayudar a recuperar criterio. Y os va a tocar, queráis o no, ser ancla de la realidad que más que nunca necesitamos. Yo pienso que la medicina es el último área donde el cuerpo de una persona es asistido por la mente de otra persona. Y es en este contacto humano donde se puede desarrollar en activo este verdadero tecnohumanismo, poniendo todas estas tecnologías que tienen una parte muy buena al servicio de esta dignidad humana, tal como definía en la primera pregunta que me hiciste. Me parece súper interesante. De hecho, te diría que ya llevamos tiempo, sobre todo los médicos de familia, los médicos de cabecera, siendo guardianes de los pacientes, defendiéndoles de los médicos, incluso de nosotros mismos, y siendo lo suficientemente explícitos para decirlo. Les estamos defendiendo de la medicina eh, industrializada, del doctor shopping, y ahora tenemos que defenderles también, digamos, de esas fakes y de esa cantidad de información abrumadora que le hace a uno pensar que es capaz de diagnosticarse y de buscar la mejor opción terapéutica, ¿no? Sin tener conocimientos de medicina. Yo les diría, yo no podría construir un puente porque no sé hacerlo, por mucho que la inteligencia artificial me dé las instrucciones para hacerlo, ¿no? ¿Cuál? A la consulta ya, esto es una realidad. Nos están llegando pacientes con ansiedad, depresión y problemas de salud mental a causa de las pantallas. Es decir, esto no es una frase hecha, lo digo y lo puedo decir en primera persona, ¿no? A ti como experto en el mundo tecnológico y que nos has estado diciendo ya que la tecnología nunca es neutra, eh, ¿hacia dónde, qué crees que nos está ocultando ahora mismo y hacia dónde nos lleva? En este sentido, de la preocupación de los psicólogos, psiquiatras y médicos en general con respecto a lo que está pasando con la tecnología como causa de enfermedad. Bueno, es una pregunta clave y te agradezco que me la hagas porque muchos médicos realmente están viendo los efectos sin tener todavía el mapa, ¿no? La idea de que la tecnología es neutra, que es solo una herramienta y que depende del uso, quedó superada hace tiempo, sobre todo por los que nos dedicamos de forma profunda a ello. Yo creo que cualquier tecnología incorpora valores, intereses y decisiones de diseño. Yo mismo he trabajado en proyectos de diseño de tecnología captológica y las tecnologías digitales de consumo masivo tienen una particularidad, que su modelo económico se basa en captar y retener atención humana. Y aquí está la gravedad. Aunque parezca que no es ni bueno ni malo en sí mismo, es una descripción técnica solamente, pero tiene unas consecuencias tremendas. Porque cuando el ingreso económico de una plataforma depende del tiempo que pasamos en ella, sus algoritmos aprenden con una especie de selección natural muy rápida sobre aquellos contenidos que nos retienen más toman decisiones. Y lo que más nos retiene a día de hoy, lamentablemente, suele ser lo que activa emociones primarias, como el miedo, o la indignación, la comparación
unos con otros, que está produciendo muchísimos problemas de salud, sobre todo en los jóvenes, o lo que creemos que es novedad y no lo es. Y a esto se le suma una capa geopolítica que conviene también conocer, que es que las grandes plataformas se han desarrollado en un contexto de competencia intensa entre Estados Unidos y China, ya sabemos, en búsqueda de ese liderazgo tecnológico. Europa está como último bastión intentando regular, ¿no? De defensa de los derechos humanos, pero el ritmo de despliegue es siempre más rápido que el ritmo de gobernanza. La regulación siempre llega a posteriori. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? Que es lo que realmente me has preguntado. Yo creo que a un escenario en el que externalizamos progresivamente nuestro juicio y cada vez decidimos menos y consultamos más. Cada vez recordamos menos y buscamos más, delegamos demasiada capacidad cognitiva. Y estamos descubriendo casi sin darnos cuenta que ciertas capacidades se están atrofiando con el desuso. Lo que os está llegando a vuestra consulta, la ansiedad, problemas de sueño, dificultad de concentración, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, no es casualidad ni es debilidad personal, es en buena medida el efecto agregado de una arquitectura de incentivos que podemos ahora rediseñar si somos capaces de dar un giro de timón. Y en este aspecto yo creo que la buena noticia es que rediseñarla es perfectamente posible y de hecho ya es urgente. Y las últimas noticias buenas a este respecto, como haber ganado un juicio en California frente a Google y Meta, acusándolos directamente de haber provocado adicción en menores, respaldan este giro de timón hacia el movimiento tecnohumanista y hacia que podemos ahora, habiendo detectado los problemas que se han causado, podemos corregirlos. Y yo creo que ahí la medicina debe ser esa luz que guíe a Europa como el último gran bastión de la defensa de los derechos humanos y el apostar porque las personas seguimos siendo las herederas de este mundo. Y creo que ahí lo dejo todo más o menos claro. Muy bien, está claro, Pedro, que lo explicas muy bien y que además es algo que estamos sintiendo y experimentando desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que ha llegado un momento en que a lo mejor hay que recetar menos fármacos, más lectura eh, eh, reflexiva, más trabajo personal, más autoestima, más autoconocimiento, más autocompasión, ¿no? Es decir, que hay medicamentos poderosos, la gratitud, el perdón, el autocuidado, que realmente tienen que salir en el vademecum y en el botiquín cotidianamente. Totalmente. Más filosofía y menos floxetina, más poesía. Y esto yo creo que ya hay muchos médicos que lo tenemos en nuestra consulta y lo tratamos cotidianamente, ¿no? Esto es, de alguna manera, tal y como lo explicas, también es un acto de rebeldía, ¿no? En defensa de la dignidad y los derechos del ser humano y poner en valor realmente el trabajo de un profesional que se ayuda con las herramientas, pero que sobre todo trabaja y trata con biografías y que está directamente relacionado con personas. Tal cual. Mm, hay varios términos que han ido saliendo, ¿no? Tecnohumanismo, transhumanismo, tecnoescepticismo. Son palabras que a veces se mezclan, ¿no? ¿En qué se diferencian y por qué el tecnohumanismo es para ti el único marco viable para una medicina centrada en la persona? Bueno, esta es probablemente, yo creo que la pregunta central de hoy, ¿no? Es decir, os agradezco que esté planteada así, porque las tres palabras, tienes razón, se confunden mucho y conviene separarlas con calma. Son tres respuestas distintas a una misma pregunta, pienso. Y es, ¿qué hacemos con una tecnología que ya no podemos ignorar? El transhumanismo responde siempre de la misma forma. Superémonos. La tecnología, dice el transhumanismo, que es el vehículo para mejorar al ser humano, ampliarlo y eventualmente trascenderlo, ¿no? Siempre habla de cuerpos aumentados, mentes conectadas, como Neuralink, vida prolongada indefinidamente. Su gran promesa es la mejora del ser humano, pero su gran riesgo en medicina es la sustitución, ya que si es la inteligencia artificial la que diagnostica mejor que el médico, hagamos a un lado al médico. Si el algoritmo decide mejor que el paciente, que decida el algoritmo. Y esto es el gran error, y tú lo acabas de comentar. Frente a ello, el tecnoescepticismo es lo contrario. Frenemos todo, la tecnología es una amenaza,
a nuestra forma de vida hay que contenerla con dureza e incluso en sus versiones más extremas hay que desconectarse. Su gran virtud es la prudencia, pero su gran riesgo en medicina es quedarse fuera y no podemos. Rechazar herramientas que pueden salvar vidas porque no nos fiamos de su origen no es el camino. Y frente a estos dos extremos está el tecnohumanismo, que propone la tercera vía. Ni superar a lo humano ni trascenderlo, pero tampoco rechazar la tecnología. Hay que integrar lo segundo, la tecnología, al servicio de lo primero, las personas. La tecnología cura sin pretender sustituir, amplía sin pretender reemplazar, acompaña a los profesionales sin tomar las decisiones últimas. Llevado a nuestra práctica clínica, el médico tecnohumanista no es el que rechaza la inteligencia artificial, ni el que se rinde a ella, es el que la usa para ganar tiempo con el paciente, no para evitarlo. Yo creo que reforzaría el juicio clínico sin hacer delegación ninguna en cosas que no conocemos. Y para personalizar el cuidado y no estandarizarlo, creo que el tecnohumanismo es el movimiento correcto y para mí el único marco viable para una medicina centrada en las personas. Porque vuestra profesión, por su propia naturaleza, no puede ser ni transhumanista, ni llevar a lo humano más allá de lo que la biología ha desarrollado, pero tampoco puede ser tecnoescéptica. Yo creo que solo puede ser tecnohumanista o dejará lentamente de ser medicina. Por tanto, el marco para mí totalmente completo es el tecnohumanismo. Y creo que estáis de acuerdo conmigo. Es sí a la tecnología, pero siempre con las personas al frente, tomando las últimas decisiones. Que sea una herramienta que nos ayude y que nunca nos sustituya. Completamente de acuerdo. Me parece que es clave y central esta pregunta que te he hecho y la respuesta que nos has dado, ¿no? Si echáramos la vista atrás, es que solamente hemos avanzado a través del conocimiento científico y de la técnica, adaptándonos a ella. Lo que pasa que es que ahora el reto es mucho mayor, porque parece que incluso nos abruma y nos puede superar, ¿no? Pero bueno, Mm. siempre ha habido esta capacidad de adaptación propia del Homo sapiens y yo creo que este es el punto clave, ¿no? Es decir, utilizar y compartir con el otro las ventajas del conocimiento y de la rapidez que la tecnología nos permite acceder a ese conocimiento para tomar decisiones razonadas y conjuntas entre los pacientes y los médicos. Después de tu intervención vamos a escuchar hablar sobre adicción digital, inteligencia artificial en el diagnóstico y desafíos bioéticos. Como técnico y pensador del fenómeno, ¿qué principio rector les pedirías que tuvieran presentes los profesionales de salud al escuchar estos temas? Bueno, aquí os propongo una prueba muy sencilla, tres palabras, que es la que yo aplico cada vez que evalúo una tecnología y os animo a aplicarla a todo lo que escuchéis hoy en el evento después de mi intervención. Y las tres palabras son tiempo, atención y vínculo. Cuando os ofrezcan en la consulta una tecnología sanitaria, una herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial, diagnóstica o una aplicación de seguimiento, una nueva historia clínica electrónica, vamos, en resumen, cualquier sistema digital, yo os recomiendo que os preguntéis siempre estas tres cosas en este orden. Primero es, ¿me devuelve tiempo con mi paciente o me lo quita? Sería. Lo segundo es, ¿me permite estar más atento al paciente que tengo delante o fragmenta mi atención? Y lo tercero sería preguntaros si refuerza el vínculo terapéutico o lo erosiona. Si la respuesta a las tres preguntas es sí, esa tecnología es tecnohumanista indudablemente y vale la pena adoptarla con confianza. Pero si la respuesta a cualquiera de las tres preguntas es no, conviene sospechar. Porque por mucho que la vendan desde el marketing como avance, y aunque esté de moda o aunque parezca inevitable por siempre la prisa que nos ponen, ¿no? De integración, el tiempo, la atención y el vínculo siempre van a ser el sustrato mismo de la medicina humanista. Y si una tecnología os lo presenta os lo amplifica, está a vuestro servicio, evidentemente, pero si os lo expropia, sois vosotros quienes estáis al servicio suyo. Y esta brújula la podéis aplicar a todo lo que escuchéis hoy, a lo que cuente Manuel sobre adicción digital, a lo que muestre David sobre inteligencia artificial en el diagnóstico, y yo creo que en general a los dilemas bioéticos que pueda plantearnos también Benjamín y son los que a día de hoy más nos preocupan. Es decir, ¿es una herramienta sencilla que cabe en cualquier consulta o
simplemente es una estrategia de marketing que se vende como tienes que subirte ya o te estás perdiendo la gran revolución? Yo creo que esa es la brújula principal, estas tres preguntas y estos tres conceptos. Sí, sí. Mm, me ha encantado tu respuesta porque además, fíjate, esto, sobre todo a los que somos más veteranos, nos retrotrae a hace 20 años, cuando nosotros usábamos las historias clínicas de papel y los pacientes empezaban a quejarse de que solamente mirábamos la pantalla del ordenador. Si Sí. tú utilizas la pantalla del ordenador como un recurso desde el punto de vista de búsqueda de información y de poder generar más información en la propia historia clínica del paciente, pero siempre sin perder la mirada y que, como tú muy bien has explicado, eso no quite tiempo, sino que gane tiempo y que además no haga que el vínculo sea más débil, más frágil, sino que lo mantenga o lo fortalezca. Entonces, cualquier recurso será bienvenido, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea. Tú trabajas también el concepto de soberanía cognitiva colectiva y has hablado de la estratificación cognitiva como nueva forma colectiva y de la estratificación también cognitiva como nueva forma de desigualdad. ¿Qué tendría que pasar para que la salud digital no se convierta en otra forma de extracción sobre los más vulnerables? Es decir, que de alguna manera queden excluidas aquellas personas que bien por edad o por condición social van a quedar marginadas. Bien, es uno de los temas que más me ocupa últimamente y creo que la profesión médica tiene muchísimo que aportar aquí. La soberanía cognitiva es la capacidad de pensar, decidir y sobre todo discriminar con criterio propio. Y es a la mente lo que la soberanía corporal es al cuerpo, la condición previa de la libertad y por tanto de la salud. Lo que estamos viendo en los últimos años es sumamente delicado, ya que esta capacidad no se está distribuyendo de forma homogénea. Quien recibe buena educación, tiempo de atención, lectura, como bien decías antes, lectura profunda y conversación profunda, podrán ejercer una mayor soberanía cognitiva y sobre todo con normalidad. Pero quien crece pegado a una pantalla, expuestos a contenidos dopaminérgicos diseñados para captar su atención sin una guía ni acompañamiento adulto, lo va a tener muchísimo más difícil en este ejercicio. Y esto está produciendo una nueva forma de desigualdad, una brecha enorme. Yo la llamo estratificación cognitiva. Y como toda desigualdad nueva, evidentemente afecta primero a los más vulnerables, siempre como niños, adolescentes, personas mayores o personas en situación de fragilidad o de problemas económicos graves. Porque ¿qué deberíamos evitar si esto se traslada al ámbito sanitario? Yo creo que hay varias líneas de trabajo concretas. La primera es regulatoria, ya que resulta llamativo que un medicamento necesite fases uno, 2 y 3 antes de llegar al paciente, mientras que un algoritmo de triaje médico puede desplegarse sin un proceso equivalente, sin esos guardarraíles. Y necesitamos aplicar el principio de precaución también a la salud digital. Y esto no es ir en contra de la innovación, es asegurar que la innovación llegue bien y llegue a todos. La segunda, aparte de la regulación, yo creo que es de transparencia. El paciente tiene derecho a saber cuándo una decisión sobre él la ha tomado un sistema automatizado y con qué datos y con qué posibles sesgos, que los hay muchísimos. Igual que tiene derecho a conocer la composición de un medicamento. Y la tercera, última, es la de alfabetización. La alfabetización cognitiva crítica, tanto en formación médica continuada como en educación general, es fundamental y no es para usar simplemente la tecnología, sino para no ser usados con ella, o sea, por ella. Y esa es en el fondo la base de la soberanía cognitiva y es una tarea de todo un gobierno, de lo que es la estrategia de un país en cuanto a su salud, a la salud de su población. Eh, para mí es importantísimo que la educación esté bien dirigida, con buenos contenidos y que todo esto que solo conocen las grandes corporaciones, los núcleos duros de las grandes corporaciones, y que fue diseñado desde, por ejemplo, los institutos de la captología de Stanford, donde se desarrolló el diseño del doom scrolling y otras técnicas, todo lo que ellos ocultan poco a poco lo vayamos poniendo en nuestros planes de educación para reducir esa brecha digital cognitiva
que cada vez es mayor. Yo hago muchas pruebas con muchísima gente respecto a cómo ven, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial y es enorme el desconocimiento que tienen y sobre todo lo peor es el convencimiento que les da la propia herramienta de que la están usando adecuadamente. Y aquí hay un tema que solo la educación, la regulación, la transparencia y la gobernanza para adquirir y acabando esa soberanía cognitiva es el único camino que podemos seguir. Pero bueno, queda mucho por delante. Claro. Fíjate que estamos en una situación previa a esta en la que de alguna manera dicen que los médicos más jóvenes escuchan menos, exploran menos y piden más pruebas. Y decía el sabio que si no sabes lo que buscas, no entiendes lo que encuentras. Y eso está pasando. Uno va a la consulta, dice, me duele la cabeza y ni te mira, ni te escucha, ni te explora, pero te pide una resonancia. Mm, Entonces, esto que tú estás contando muy bien es un más allá, ¿no? sí, Y de alguna forma, incluso estás planteando, ¿no? Que esta es la siguiente pregunta. Yo te decía que ya somos guardianes, pero tú has explorado, ¿no? El hecho de que la profesión médica, o podríamos decir todas las profesiones de cuidado, todas las profesiones sanitarias, podamos estar convirtiéndonos en una especie de guardianes cognitivos emergentes de la sociedad. sí, tal cual. Me gusta esa frase. ¿Qué responsabilidad y qué oportunidad ves en este papel para todos los profesionales sanitarios que te estamos escuchando en este momento? Yo me gustaría arrojar mucha claridad a esta distinguida audiencia con la que estoy muy agradecido y no lo digo como cortesía hacia el gremio, lo digo desde fuera, observando vuestra profesión con la distancia del que viene del mundo tecnológico y diciendo lo que quizá vosotros mismos no siempre os atrevéis a deciros dentro del gremio. La profesión médica reúne una combinación que ninguna otra profesión, ya lo dije más o menos antes, tiene hoy en nuestra sociedad. Primero, mantiene una relación humana profunda, ya lo hemos dicho, continuada y de confianza con millones de personas. Esto es único. Y pocas instituciones quedan ya capaces de hacer esto. Y segundo, conserva una autoridad cultural real. Cuando el médico habla, el paciente todavía escucha. En una era de tantísimo ruido digital y de desconfianza generalizada, esto es un patrimonio enorme que tenemos que defender. Y tercero, vuestra profesión está formada en un principio que casualmente es exactamente el que falta en el diseño tecnológico actual. El primum non nocere. Lo primero siempre debe ser no dañar. 25 siglos antes de que existiera la expresión ética algorítmica, la medicina ya tenía claro que significaba responsabilidad sobre el cuidado. Y por eso creo que la profesión médica está llamada a ampliar su rol del cuidado del cuerpo también al cuidado de la salud cognitiva. Y creo que esto no es opcional, aunque es mucha responsabilidad para vosotros, pero si no lo hacéis vosotros, lo harán otros agentes que no tienen ni colegio profesional, ni juramento hipocrático, ni 25 siglos de experiencia cuidando seres humanos. O sea, os lo pedimos encarecidamente desde la población. La oportunidad, en cambio, es enorme porque educar al paciente con muy buena higiene cognitiva, como hoy educáis, por ejemplo, en higiene alimentaria, creo que es lo que estáis llamados y es vuestro deber más inmediato. Preguntar por el uso de pantallas, por ejemplo, o de redes, con la misma naturalidad con la que se pregunta por el sueño, o tomar posición pública sobre los efectos de ciertos productos digitales en la salud, igual que la profesión lo hizo en su día con el tabaco, eh, es el camino. Y yo creo que en el siglo XX el médico fue el guardián de la salud física y ahora en el siglo XXI, si la profesión quiere seguir importando como ha importado hasta ahora en todos estos siglos, será también el guardián de la salud cognitiva. Y las redes digitales deberían tener un banner cuando entras en ellos, donde se advierta que puedes llegar a tener un problema de salud según el consumo que hagas, como hay ahora mismo en los paquetes de tabaco, ¿no? Es decir, fumar mata, pues algo parecido. Y ahí vosotros sois la voz y el faro que nos deben guiar a los demás y sobre todo los médicos que abracen el tecnohumanismo, los médicos humanistas que se sumen también al movimiento tecnohumanista, que es lo que espero
y es para lo que hacemos eventos como el de hoy. Me ha parecido, Pedro, muy interesante que saques el tema del tabaco, porque yo llevo tiempo reflexionando como que las epidemias o los problemas de salud más importantes en los tres últimos siglos empiezan por T. En el 19 la tuberculosis, en el 20 el tabaco y en el 21 el teléfono móvil. Sí. Y de alguna manera todavía estamos muy a tiempo eh, de hacer un trabajo importante tanto desde el punto de vista preventivo como terapéutico, ¿no? Mm, Y también otra reflexión que hago es que hay otra palabra que empieza con corte que conecta precisamente con estas tres, y es el terror. Y de alguna manera los enemigos que están por ahí lo que hacen es atemorizarnos, ¿no? Y esto es lo que genera fundamentalmente todas estas patologías y todos estos problemas de salud psicológicos, emocionales que estamos recibiendo en la consulta. Por lo tanto, aquí la clave es cómo podemos potenciar, como decíamos antes, el autocuidado. El autocuidado a todos los niveles y el autocuidado desde el punto de vista digital, que es que, claro, el enemigo es muy poderoso, porque tiene mm, mucho potencial en todos los sentidos que nosotros no tenemos, somos pequeños. Pero fíjate que tú has hablado de nuestro propio poder que tiene que ver con el vínculo, con la relación y mm. con el hecho de que la profesión pueda seguir teniendo el prestigio individual y colectivo que en estos momentos todavía tiene, y esos tienen que ser nuestras fortalezas, ¿no? En este contexto, ¿qué último consejo darías tú desde el punto de vista de aquellos médicos que quieren incorporar la tecnología digital y que quieren de alguna forma denominarse a sí mismos tecnoshumanistas, ¿no? Y si, por otra parte, si crees que podemos incluso ser optimistas con respecto al futuro próximo. Sin lugar a dudas, yo me gustaría terminar con tres recomendaciones muy concretas, que son cosas que se pueden empezar a hacer mañana mismo, sin esperar a ningún cambio sistémico. La primera empieza por uno mismo, ¿no? Por el propio profesional. Antes de hablar de la relación del paciente con la tecnología, deberías auditar la tuya, ¿no? Tu propia relación con la tecnología, con cómo duermes, cómo usas el móvil, cuánta atención profunda eres capaz de sostener al cabo del día, tanto para médico como para paciente, y que esa conversación se produzca. Pues el médico humanista del siglo XXI debería predicar con el ejemplo cognitivo, ¿no? O no será del todo creíble. No se puede recomendar al paciente lo que uno mismo no practica. Esta sería la primera, ¿no? Y tener esa conversación en la consulta. La segunda es añadir una nueva pregunta a la consulta. Es cuánto tiempo pasas frente a pantalla, decírselo directamente al paciente. Y esto cómo influye en el sueño, cómo te hace sentir, lo que ves en las redes sociales. No hace falta ser experto en tecnología para hablar sobre esto. La pregunta abre conversación y la conversación abre cuidado. Cuando el médico simplemente pregunta por estos hábitos, el paciente empieza a modificarlos de forma inconsciente, ya que la consulta médica tiene un poder simbólico que ninguna aplicación tendrá jamás. Y por último, la tercera es, os pido que os convirtáis en lectores críticos de la tecnología sanitaria que entra en vuestra vida profesional. Ya lo expliqué en una pregunta anterior. No adoptéis la primera promesa que la inteligencia artificial os ofrezca. Aplicad la prueba de tiempo, atención y vínculo que os expliqué y exigid transparencia. Pedid evidencia. Sed tan riguroso como lo sois con un fármaco. Es lo mismo. Entonces vuestra profesión tendrá la autoridad y el criterio que de por sí ya tiene. Y para terminar sobre lo que me preguntaba sobre el optimismo, sería deshonesto deciros que estoy seguro de que va a ir bien. Futuro incierto en un mundo difícil. Pero las razones para preocuparse, aunque son muchas, no lo es tanta la velocidad del despliegue tecnológico, afortunadamente. La concentración del conocimiento técnico está en muy pocas manos. Y la simetría entre quienes diseñan y quienes acompañan luego sus efectos en consulta es enorme. Pero soy optimista. Soy optimista porque la dignidad humana es la cosa más resistente que hemos cultivado en estos 25 siglos de civilización. Y porque creo que la profesión médica humanista lleva exactamente esos 25 siglos aprendiendo a cuidar esta dignidad. Yo francamente no tengo razones para creer que vayáis a fallar ahora. Debéis continuar. Tenéis la formación, el criterio, la autoridad, los valores, lo tenéis todo.
Y lo que os falta a día de hoy es quizás el vocabulario técnico para nombrar con mayor precisión lo que está pasando y un marco para responder con calma. Por tanto, es decir, modestamente, haber contribuido a este vocabulario en este evento de hoy y esta tarde me ha enorgullecido enormemente. Gracias de verdad a todos, gracias Joana, doctor Torres, y gracias a todo el equipo de Conversaciones con Hipócrates por sostener este espacio. Y evidentemente gracias a toda la audiencia, a todos los profesionales que nos están escuchando y con esto quiero acabar. La conversación continúa a lo largo de la tarde y nada, una vez más que ha sido un verdadero placer tener esta oportunidad para desde mi ámbito tecnológico invitaros a que nos integremos y que creamos un conjunto global humanista multidisciplinar y le demos un nuevo rumbo a este mundo nuestro, el mundo de los seres humanos que nos hemos enfrentado a muchos obstáculos y este es uno más en el camino y nada más. Por tanto, veo el futuro con optimismo.